Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más, supervivientes, domésticos y domésticas. En esta ocasión lo que os traemos es cómo construir un huerto urbano o una mesa de cultivo o una maceta grande, que al fin y al cabo es lo que es, una maceta grande y elevada. Esta maceta no va a ser para esta casa, sino que va a ser para casa de mi abuela. Mi abuela tiene un balcón pequeñito y siempre se ha querido cultivar pues alguna planta. Entonces ella va con macetas, pero claro, lo mejor sería elevarlo del suelo para que trabajara de forma más cómoda y no tuviera que agacharse tanto. Entonces empezamos a mirar, vimos lo de las mesas de cultivo y vamos a hacerle una mesa de cultivo. Y bueno, por ahí por internet veréis que muchísimas personas hacen esto que nosotros vamos a hacer con maderas recicladas. En esta ocasión nosotros, por falta de tiempo, hemos decidido reutilizar estas maderas que teníamos por casa, cortarlas un poco a medida y así ganar un poco de tiempo, porque la idea es que mi abuela se ha ido fuera unos pocos días y queremos darle una sorpresa cuando vuelva. Entonces necesitábamos ganar tiempo y por eso la vamos a construir con madera prácticamente nueva. Pero cada uno la puede construir como quiera. Construir una mesa de cultivo es algo bastante sencillo. Se trata de construir una caja de madera sin tapa y ponerle unas patas. Para ello lo que hemos hecho ha sido cortar estos dos laterales que irán aquí y allí y otros dos laterales más largos que cubrirán estos trozos. Lo que vamos a hacer y lo que tenéis que hacer en principio vosotros o vosotras es intentar que todo el peso caiga sobre la base, ¿vale? Es muy sencillo construir estos huertos urbanos o estas mesas de cultivo, que sería su nombre real, pero hay que saber unas pequeñas cosas. Mirad, cuando nosotros construimos una maceta, todo el peso de la tierra, que es bastante porque enseguida caben bastantes litros de tierra, o kilos, aunque se mide en volúmenes de litros, todo el peso recae sobre la base. Y lo que vamos a hacer es instalar las patas directamente en la base. Muchas personas lo que hacen es instalar las patas en los laterales, aquí, con lo cual todo el peso recae sobre la base y además la base la sujetan de esta forma. Entonces todo el peso recae en vertical sobre estos laterales y los tornillos que están aguantando la base sufren bastante. La mejor forma de hacer esto, una mesa de estas para plantar cosas que va a soportar mucho peso con la tierra, la mejor forma es poner las patas directamente debajo de la base. Así directamente las cuatro patas van a aguantar todo el peso de la tierra sin depender de ningún tornillo ni ningún clavo. Y luego las paredes, en lugar de ponerlas fuera para que aguanten el peso así, es mejor ponerlas encima, aguantándolas desde abajo. Vamos a construirlo y así lo veis mejor. Siempre que tengo que hacer alguna caja que tiene ángulos rectos, lo que me gusta utilizar son esta especie de gatos que me compré por Amazon. Os dejo el link en la cajita de descripciones y mirad qué fácil es utilizarlo. Lo único que tenemos que hacer es abrir esta pieza suficiente como para que entre la madera y también esta otra. Una vez están abiertas, lo que hacemos es situarlas aquí y volver a apretar estos gatos. Lo que tenemos que hacer es que cuadren estas maderas. Acercaros. Como os decía, lo único que hay que hacer es ahora ajustar estas maderas y cuando estén ajustadas, apretar bien fuerte estos tornillos. De esta forma, como veis, el ángulo quedará perfecto. Y así para el resto de ángulos. Una vez tengamos todos los gatos puestos, debería quedar con esta forma. Y ahora lo único que tenemos que hacer es atornillar la parte superior. Solo la parte superior, porque luego le daremos la vuelta, volveremos a poner estas escuadras y atornillaremos la otra parte. La opción que he escogido para atornillar son estos tornillos pequeños que no necesitan ni siquiera taladrar esto para que no se rompa la madera. Lo que vamos a hacer después es quitar estos gatos, ahora que ya hemos puesto los tornillos de la parte superior, y darle la vuelta a la mesa de cultivo. Para quitar los gatos simplemente hay que soltarlos y se retira.
Antes de darle la vuelta, sobre todo si estáis solos y aunque estéis acompañados, también es recomendable, lo mejor es poner esto sin ajustarlo demasiado en la parte de abajo, para que al darle la vuelta no se reviente toda la madera. Y ahora sí, una vez hemos puesto las escuadras en la parte de abajo, podemos darle la vuelta con cuidado, pero sin peligro de que se desmonte y se rompa todo. Ahora, aunque ya tengamos los gatos puestos, lo que vamos a hacer es ajustarlos como hemos ajustado antes los de la otra parte. Primero los soltamos un poco y ahora ajustamos las maderas. La primera parte, como el fondo se podía mover y las maderas están un poco dobladas, ha sido bastante fácil. En esta tendréis que hacer un poco más de fuerza, pero tampoco va a ser demasiado difícil. El lado que debéis apretar primero es el lado que cuadra. Si os cuadra esta línea, debéis apretar primero este lado. Este lado es el que manda en la parte, digamos, vertical, y este va a ser el que manda en la parte horizontal. Ahora fijaros, hacemos fuerza, juntamos las maderas y apretamos todo lo que podamos esta parte. De esta forma podremos poner el tornillo y la escuadra quedará bastante bien. Si como a mí se os ha descuadrado un poco, lo que podéis hacer es soltar este lado y volver a jugar con él. Y de nuevo, una vez las escuadras aseguran los ángulos de la mesa de cultivo, vamos a proceder a poner unos pequeños tornillos. En total, como podéis ver, hemos puesto un tornillo arriba, un tornillo abajo y vamos a poner un tornillo en la parte central. Con esto tendríamos la opción de, si hubiésemos cogido algún tornillo un poco más grueso que este, fiarnos y dejarlo así. En mi caso he preferido poner aquí unos tornillos más o menos discretos y hacer las uniones por dentro con pequeñas escuadras. Vamos a verlo. Lo que vamos a hacer a continuación, porque no quiero que en ningún momento esto reviente y la tierra inunde el balcón de mi abuela, es poner estas pequeñas escuadras aquí. Pondremos dos a cada lado y de esta forma el cajón será totalmente seguro. Estas escuadras las vamos a sujetar con estos pequeños tornillos. No os preocupéis porque quede un poquito mal y el tornillo no acople perfectamente a la cabeza de la escuadra, porque como veréis esto no se va a ver. Simplemente vamos a poner dos tornillos en cada escuadra. Una vez hayamos puesto todas las escuadras interiores para que esto quede realmente seguro, lo que vamos a hacer es centrar la base en la parte de debajo. Cuando la tengamos centrada, lo que haremos será ponerle unos tornillos, pero cuidado, si le ponéis tornillos, no los pongáis aquí en la esquina justo porque coincidirá con el tornillo que habéis puesto de esta forma y no os pasará de correrlo unos centímetros hacia aquí. Cuando ya tengáis la base, lo que os pasará a continuación es esto. En los laterales de la madera puede que, ¿veis?, se hunda. Entonces tenemos que poner un tornillo también aquí. Y para ponerlo, lo que vamos a hacer, como veréis a continuación, es sujetar esta madera en su sitio y atornillar. Primero vamos a poner un poco el tornillo hacia adentro. Y una vez casi tengamos el tornillo, lo que hay que hacer es poner esta madera en su sitio. Para que lo veáis bien, voy a intentar aguantar con esta mano. Y de esta forma evitamos que esto se combe hacia adentro o hacia afuera. Lo mismo en el otro lado.
Bueno, pues como podéis ver, estamos en otro entorno. He venido a casa de mi abuela a terminar la mesa de cultivo o el huerto urbano y bueno, no controlo demasiado este ambiente. Como podéis escuchar, hay bastante ruido porque voy a trabajar cerca del balcón donde voy a instalar la mesa de cultivo. Y entonces pues os pido disculpas por adelantado porque creo que al editar el vídeo tendré bastantes problemas con el sonido y con que lo oigáis bastante bien. Vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer son las patas. Para las patas hemos utilizado un listón bastante grueso y no demasiado alto. Como podéis ver, me llega más o menos por la rodilla. Esto facilitará que mi abuela pueda trabajar a una altura bastante cómoda. Para poner las patas lo que vamos a hacer es marcar 5 centímetros desde el borde exterior. Y también 5 centímetros desde este otro ángulo. Y situaremos la pata aquí. Todas las vamos a poner a unos 5 centímetros. Las patas traseras, que serían estas, van a estar a 5 centímetros de la parte de atrás porque está el zócalo de la pared, pero las patas delanteras solo estarán a 2 centímetros para maximizar la base en la que se soporta todo el cajón. Para sujetar las patas lo que vamos a hacer es pasar un tornillo por la parte de atrás hacia arriba, pero también vamos a poner 2 escuadras como las que hemos gastado antes. Vamos a poner 2 escuadras en la parte exterior, una aquí y otra aquí. Si queréis también podéis poner otras escuadras en los otros lados o una escuadra más grande. Y ahora que las escuadras están sujetadas a la base, lo único que nos quedará es poner el tornillo que aguantará la escuadra a la pata. De esta forma la pata se queda bastante bien, a falta de pasar el tornillo por detrás y quizás poner aquí otra escuadra. Como veis, ya va tomando forma, ya parece una mesa de cultivo. Y lo que vamos a hacer ahora es asegurar las patas por la parte de arriba. Toda mesa de cultivo requiere un drenaje para que el agua pueda salir y no pudra las raíces. En este caso lo que vamos a hacer es poner aquí, en uno de los laterales, el lateral que estará un poquito más inclinado y la pendiente arrastrará el agua hacia aquí, pondremos aquí un agujero para que el agua drene. El agujero lo vamos a hacer con esto, con un taladro, al que le hemos acoplado unas coronas. Las coronas son estas cosas y las podemos poner en cualquiera de estos círculos. El tamaño que vamos a utilizar es este, pero si compráis una corona de estas, con el mismo aparato podéis utilizar distintos tamaños. Estas coronas las compré en una tienda de Todo a 100 hace un montón de años y la verdad es que, a ver, no son perfectas, no te puedes fiar de la medida, pero para hacer agujeros que no requieran una medida concreta están bastante bien. Vamos a proceder y vamos a hacer el agujero justo aquí en el medio. Y como veis, ha quedado un agujero bastante grande y el trozo de madera que sobra se ha quedado en la corona. Esto cuidado porque quema, pero cuando deja de quemar lo que podéis hacer es rodáis y sale todo, tanto la corona como el trocito de madera. Ahora nos queda lijar un poco los bordes del orificio y lo que vamos a hacer es pasar a barnizar. Sed generosos en la base, no importa, que quede bastante capa para que proteja bien contra el agua.
Lo que vamos a hacer ahora es poner estos tornillos grandes para que sujeten las patas desde aquí. Para ello lo que tenemos que hacer es ver dónde va el tornillo, y lo mejor sería medir las patas por debajo para no equivocarnos. Con lo cual tenemos que para esta pata de aquí hay 3,5 centímetros. Entonces ponemos aquí y marcamos 3,5 centímetros. Y luego la distancia también en horizontal. En horizontal tendríamos unos 3 centímetros. Como la pata mide unos 4 centímetros, tenemos dibujada la pata y podemos poner el tornillo en el centro. Vamos ahora a medir la otra pata y luego taladraremos. Ya tenemos las dos patas marcadas y para poner este tornillo lo que vamos a hacer es poner una broca, ya que este tornillo es bastante grueso y podía reventar la madera. Recordar, para madera, el taladro siempre en taladro y no en percutor. Y ahora ya solo queda poner el tornillo. Seguramente el destornillador eléctrico no consiga, si es de estos pequeñitos, no consiga meter el tornillo del todo y tengáis que hacer uso de un destornillador manual. Lo que vamos a hacer a continuación es, con un poquito de silicona, hacer un borde aquí para que al caer el agua que vendrá resbalando, no siga resbalando por aquí y gotee hacia abajo. Esto cada uno que lo haga como pueda, lo he pensado yo, no lo he visto en ningún sitio, pero creo que de esta forma el agua goteará hacia abajo y no irá goteando por la madera. Hay gente que lo que hace es que le pone un desagüe, un trocito de tubería. También he visto que hay gente que lo hace con una botella de plástico, pero bueno, yo creo que simplemente con un poco de silicona que tenía por casa. La idea va a ser colgar un cubo de estos de lata pequeñitos aquí para que se encargue de recoger el agua. Y el asa del cubo la vamos a colgar de este clavo que voy a poner ahora. El clavo lo vamos a poner aquí, que creo que será cómodo. Y aprovecharemos que la silicona está blanda para que se tape un poco y no se oxide con facilidad. Si utilizáis este método del clavo, recordad, nunca lo dejéis hacia adentro, dejarlo hacia afuera, que será más fácil para colgar y descolgar el cubo. Yo lo voy a dejar así, un poco ladeado, y creo que con esto será suficiente. Lo que tenéis que hacer ahora en una mesa de cultivo o en un huerto urbano es poner una malla de estas, ¿vale? Venden varios tipos, pero esta es la que he cogido yo, que es semi-impermeable, ¿vale? Retiene más o menos el agua y es para este tipo de cosas. Esta la he comprado en una cooperativa agrícola, pero supongo que en muchos otros sitios también tendrán. Y ahora voy a ver un poco cómo la coloco. Para colocarla necesitaremos unas tijeras y también una grapadora de estas que sirven para grapar madera. Lo que voy a hacer en este caso es cubrir desde la parte de abajo
toda la mesa de cultivo y un trozo más que será la parte que colgará por el otro lado. Y ahora cortaré. El siguiente paso será centrarla y empezaremos a hundirla. Lo que vamos a hacer es empezar a ponerla desde este lado. Para poner este tipo de telas, lo mejor es dejar un borde, que luego doblaremos hacia adentro antes de graparlo. Y cuando veáis que queda más o menos bien, lo que podéis hacer es grapar la parte de abajo para trabajar de forma más cómoda. Yo voy a aprovechar una de estas rayas y voy a grapar todo el lateral. Lo siguiente que vamos a hacer es grapar el otro lateral. Estiramos bien la tela, la tensamos. Es difícil que os lo enseñe porque es bastante difícil ya y engorroso trabajar con ella, pero seguramente en el vídeo parezca más difícil de lo que es. Vamos tensando y vamos grapando todo este otro lateral. Una vez tenemos la base grapada, aquí en el medio no hace falta, recordar, cuantas menos grapas mejor, menos metal habrá que se pueda oxidar. Lo que vamos a hacer es preparar las esquinas. Para las esquinas las vamos a doblar hacia atrás como si doblarais un folio de papel. A lo mejor habéis hecho alguna vez alguna carta, ¿vale? Lo que hacemos es doblar esta esquina y ponerla de esta forma. Una vez puesta, lo mismo, la grapáis. Lo mismo vamos a hacer con esta esquina. Vamos a doblarla hacia adentro, quizás este lado lo hayáis visto mejor. Se trata de doblarlo así y luego graparlo ahí. Una vez doblado, lo ajustáis a la esquina. Tampoco puede quedar muy tirante porque si no el peso de la tierra lo arrancaría todo. Bueno, me he quedado sin grapas. Estas grapadoras son muy fáciles de utilizar, os las dejo también el enlace para comprarla en Amazon, aunque la podéis comprar en cualquier ferretería. Y la verdad es que van muy bien. Ya tenemos un lateral y ahora vamos a por el otro lateral. Una vez tenemos la base bien puesta y las esquinas bien grapadas, lo que vamos a hacer es recortar un poco todo el sobrante a 3 dedos, por ejemplo, de la madera, para luego doblarla hacia adentro y graparla. A la hora de doblar esto hacia adentro, necesitaremos que la parte de arriba de las esquinas esté cortada. Para empezar a doblar esto, recomiendo empezar del centro y no de las esquinas, porque si empezamos de una esquina puede que llevemos un error y en la otra esquina se note mucho. Si empezamos desde el centro no se notará tanto. Es muy importante que no estiréis hacia arriba, sino que tenséis hacia abajo, porque si no la tierra luego pesará mucho y lo arrancará todo. Vale, doblamos hacia adentro y más o menos aquí es donde vamos a clavar. Yo voy a dejar un trocito hasta la madera para que no se salga en ningún momento la lona por arriba, y aquí es donde voy a poner una grapa.
Al hacer el doble lo que evitamos es que se vea esto que se deshace, que se siga deshaciendo y además que quede un poquito más bonito. Y ahora sí, desde el centro hacia allí vamos a ir grapando. Recordar siempre poner una mano debajo para que no quede tenso. La única función de estas grapas, bueno, es un poco sujetar la lona, aunque la lona la sujetaría a la tierra, es que quede un poco el borde más estético. No tienen que hacer ninguna fuerza, no están sujetando nada. Cuidado aquí en el final, porque al hacer un doble encima de un doble, os estáis juntando con 4 capas de lona y tenéis que hacer bastante fuerza con la grapadora. Ahora vamos a seguir con este borde. Este es bastante sencillo porque no tiene doblez. Y así continuaremos con el resto de bordes. Y para terminar con la tela, lo que tendréis que hacer es buscar dónde está el agujero que habéis hecho en la madera y lo que vamos a hacer es una cruz. Vamos a hacer un corte en horizontal y vamos a hacer un corte en vertical. Vale, por aquí es por donde saldrá el agua. Una vez habéis hecho esta especie de cruz con la tijera, os resultará bastante sencillo terminar de hacer el agujero un poco redondo. Bien, recordar que esta tela simplemente es plástico y podemos con un mechero, con un encendedor o con algo quemar los bordes para que quede mejor. Antes de echar la capa de drenaje, lo que tenemos que hacer es tapar este agujero para que las piedras de drenaje no se vayan por él. Hay gente que pone una rejilla, yo he reciclado este pequeño tapón de botella y lo que voy a hacer es utilizarlo. ¿Cómo? Muy fácil. Lo voy a poner aquí y voy a engancharlo con 2 tornillitos. Ha llegado la hora de poner la capa de drenaje. La capa de drenaje es una capa normalmente de piedras o escombros que facilitan que el agua fluya hacia el agujero de drenaje. En esta ocasión yo voy a poner arcilla expandida, ¿vale? Pero con cualquier piedra o bueno, hay muchos tipos. Yo concretamente he elegido esta. La capa de drenaje lo que facilita es que el agua, si ponemos tierra hasta el fondo, la tierra se apelmaza y el agua no pasa bien. En cambio, las piedrecitas estas, aunque se apelmacen, siempre quedan muchos huecos y el agua fluye y no pudre las raíces de nuestras plantas. Lo siguiente que vamos a hacer es poner la tierra. Muchísima gente utiliza hoy en día fibras de coco y algunas cosas, ¿vale? En este caso simplemente vamos a utilizar una tierra que hemos comprado y que creemos que será suficiente, pero en el mercado tenéis muchísimas opciones. Esto sería una bolsa de 50 litros de tierra y vamos a poner un poco más porque queremos que hayan 2 dedos o 3 hasta el límite.
Bueno, pues como podéis ver ya tenemos nuestra tierra puesta y damos por concluida la construcción de esta mesa de cultivo. Ahora lo único que nos quedaría sería poner un cubo de metal enganchado en el gancho de drenaje para que caiga el agua y plantar nuestras plantas, pero esto ya se lo dejo a mi abuela. Lo que sí que os puedo decir es que podréis ver la evolución del huerto en la nueva página web que acabamos de crear, supervivenciadoméstica.com. Recordad que es muy importante para nosotros que le deis al like y que os suscribáis a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.